más arduo, ¿no? Gracias, Señor. Y bueno, el Día del Niño y el mundo festeja el Día del Niño, se cambian los días. Hay todo un tema comercial, hay todo el mundo, digamos, que acomoda los rudimentos, son los rudimentos del mundo. Sin embargo, nosotros bíblicamente tratamos de ubicar este día también, y el Señor habla de los niños y dice que el reino de los cielos es de ellos, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales, ¿no? Es el reino. Y dice algo más, dice en relación a los niños, dice que nos volvamos como niños. Ahí cuando la palabra habla, está en un contexto de un niño muy chiquito, de un niño muy dependiente, donde si la mamá no está o se lo deja así solo, moriría. Y el Señor quiere esa dependencia de nosotros hacia Él. Que si nosotros no estamos nutridos por la palabra, no estamos nutridos por la gloria de Dios, por el Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón, empezamos a tener un camino que no nos conviene espiritualmente. Quiere que dependamos de Él, quiere que nos alimentemos y nos nutramos de su palabra, que es su mente para nosotros y su voluntad. El hermano decía recién en la introducción, y bueno, muchas veces se endurece el corazón. Ustedes dirán, bueno, pero al cristiano se endurece el corazón, y yo eso lo pensaba que era más para los incrédulos. Mira, el corazón de los incrédulos está endurecido. Se puede seguir endureciendo más, pero ya está muy endurecido. Y en los cristianos se puede endurecer. Nosotros vamos a estar hoy recorriendo para que usted vaya buscando en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Y el título del mensaje de hoy es Un corazón endurecido. Y vamos a ver que aún los corazones de los apóstoles estaban endurecidos. Estamos entonces en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Un corazón endurecido es un estado de resistencia y rechazo a la palabra y la voluntad de Dios. Cuando nosotros empieza a endurecer el corazón, cuando hay un endurecimiento del corazón, es como un proceso, es de a poco. Hay un rechazo a la palabra y a la voluntad de Dios. Digamos, nosotros podemos creer que estamos con un corazón muy blando, pero podemos tener un corazón endurecido. Cuando nosotros, hermanos, no respetamos ni practicamos la palabra de Dios, estamos con un corazón endurecido. En cada aspecto de nuestra vida hay un área en nuestra vida en donde el corazón puede estar endurecido. Por ahí no es un corazón endurecido en todas las áreas de nuestra vida. Tiene distintos nombres. Por ahí es un corazón que se va endureciendo en unas actitudes, en una rebelión, en rebeldía. Me dicen algo para que no lo haga. O en los celos. El temor en los celos es ver que me saquen lo que tengo, ¿sí? Entonces soy celoso, tengo miedo de perder lo que tengo y lo guardo. En la envidia, al revés de los celos, quiero tener lo que no tengo. En los celos, tengo miedo de que me saquen lo que tengo. Hay un montón de áreas, cada uno en nuestro corazón tenemos que buscar en donde puede estar hoy endurecido mi corazón. Porque el corazón endurecido es un corazón terco y obstinado. No es muy raro que nosotros estemos tercos y obstinados. Me dicen algo y apenas me dicen algo me doy cuenta que estallo. Me dicen algo y no me gusta que me lo digan, ni me gusta que me digan ni que me corrijan. Digamos, eso es un área de nuestra vida donde el corazón está endurecido. No me someto, no me sujeto, no respeto. Eso es un área de nuestra vida donde el corazón está endurecido. Cada uno en nuestro corazón tenemos que buscar todas las áreas de nuestra vida donde el corazón puede estar endurecido.
Porque Dios no quiere que esté endurecido nuestro corazón. Este endurecimiento puede referirse también al mensaje recibido. Viene un hermano y me dice algo y no lo acepto. En vez de aceptarlo, inclusive acuso a otros. También puede ser una rebeldía o un rechazo al mensajero que lo entrega, al mensajero mismo. Puede haber un rechazo al mensaje. Nosotros podemos rechazar un mensaje. ¿Cuándo rechazamos un mensaje? Cuando estamos escuchando un mensaje o leyendo la palabra de Dios y yo digo, esto ya no. Ahí rechazamos el mensaje. O rechazamos al mensajero. Si estamos leyendo la palabra, estamos rechazando al Señor en este sentido y nos rebelamos contra su señorío. ¿Por qué? Y porque yo estoy diciendo esto y yo no, el Señor me está mostrando y yo digo, no, yo no hago esto. Pero viene un hermano y me dice, hermano, te noto así, ¿estás bien? O sea que hay una imposibilidad de conmover ese corazón. Está tieso. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a los israelitas, yo voy a poner un corazón de carne ahí donde hay un corazón de piedra? Necesitaba el Señor que esté ese corazón más blando, porque ese corazón endurecido desestimaba a Dios, se rebelaba contra Dios, se rebelaba contra los líderes que había puesto Dios, por lo tanto se rebelaba contra Dios. Y se culpaban entre ellos. Acuérdense que Moisés se rebela, los mismos hermanos de Moisés se rebelan contra Moisés. María termina teniendo lepra. Y Aarón hubiera terminado mal, porque en un momento el Señor dice, ¿cómo se atrevieron a hablar contra mi siervo Moisés? Digamos, o contra mi hermano, o contra... ¿Por qué? Porque hay un corazón endurecido. Hay un corazón donde no está aceptando la voluntad de Dios. Y tenemos que buscar el área de nuestra vida en donde ese corazón, donde nuestro corazón está endurecido. Cuando se endurece un corazón, o un corazón endurecido, está más lejos cada vez del arrepentimiento genuino, está más cerca del remordimiento. Uy, mira lo que hice, siento vergüenza, yo no puedo hacer esto siendo cristiano, ¿cómo voy a quedar? ¿Qué van a pensar de mí? Esto es un remordimiento. Pero se está lejos del arrepentimiento genuino. Es donde tiene que haber realmente, cuando hay arrepentimiento, un cambio de conducta. Tiene que haber, no lo hago más, no se hace más porque estoy arrepentido, no lo hago más porque hay arrepentido. Tiene que ver con no ser hacedores de la palabra, un corazón endurecido. Mire, podemos estar sirviendo, podemos estar enseñando la palabra, podemos estar predicando y tener un corazón endurecido en algún área de nuestra vida. Hebreos 3:13, por eso dice, exhortaos. Ahí es la ayuda del hermano que viene y me dice, hermano, te noto, me parece, ¿estás bien? ¿Necesitas un consejo del Señor? ¿Querés charlar algo? No necesito charlar. O, hermano, amén, vamos a charlar, voy a abrir mi corazón. Y abrir el corazón también con Dios, ¿no? Principalmente con el Señor. Entonces vamos a leer. Yo voy leyendo, ustedes lo siguen, el que quiere leer conmigo, lee conmigo, no hay problema, el que quiere seguirlo con la vista, lo sigue con la vista. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar. Y él solo en tierra, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera
y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿cómo estaban sus corazones? ¿Blanditos? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Acá nos saca toda duda que el corazón endurecido puede estar en un cristiano. Y tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia donde el corazón de un cristiano o de un hombre de Dios, en el caso del Antiguo Testamento, se había endurecido. Cuando manda a alguien y ese alguien dice, me voy para otro lado, ese corazón está endurecido. Porque no quiere hacer la voluntad de Dios ni respeta el orden que Dios establece. Entonces fíjense que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En el Evangelio de Juan, en los pasajes paralelos, en los versículos paralelos, nos habla de que lo querían hacer rey. Claro, el Señor les dio de comer, los había atendido, los curaba, les daba el alimento literal, les daba no solo alimento espiritual, con la palabra, les daba comida. Veían el poder del Señor y lo querían hacer rey, ¿no? Y entonces el Señor dice, bueno, hizo ahí, les obligó, como que los agarró medio así y dijo, vayan, métanse y váyanse, porque había unas expectativas equivocadas del público, de la multitud. Estaban entendiendo mal a Dios, estaban entendiendo mal a Cristo, que traía un reino espiritual. Estaban entendiendo lo que ellos querían entender y lo estaban queriendo hacer rey por unos motivos que no son verdaderos. Pero estos motivos hubieran interferido con la voluntad de Dios. ¿Se imagina? Porque dice, lo querían obligar a ser rey. La palabra dice. El Señor los manda a los discípulos, unos discípulos, hermanos, más parecidos a la multitud. Fíjense el Señor acá cómo cuida de la influencia del mundo, de los equivocados en los discípulos, en nosotros. El hermano Elías decía recién, a veces empezamos a ir a lugares o empezamos a escuchar o a juntarnos con quienes no corresponde y el corazón se va endureciendo. A veces el corazón empieza a endurecerse y empiezo entonces a hacer cosas que no corresponden. ¿Cómo es? Primero el corazón se endurece, después o empiezo a hacer cosas y después, bueno, todo a la vez. Todo a la vez. A la misma vez. Y el Señor está atento a que no los contaminen aún más a los discípulos que tenían una actitud y un pensamiento parecidos a la multitud. Ellos tenían otras expectativas de Cristo. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos de Cristo, hermano? Porque muchas veces un corazón endurecido tiene unas expectativas que justamente son contrarias a la voluntad de Dios y son contrarias a lo que Dios me quiere dar. Los echa y le dice, a ver si encima me quieren hacer rey. El Señor sabía que los discípulos también, había una parte de ellos que lo querían como libertador de Israel. Porque no entendían. Entendían lo que querían entender. Señor, creo en vos, dame esto, necesito esto. Hoy necesito que sea, decían ellos, el libertador, que nos libere de Roma. Con ese poder, ¿te imaginas? ¿Cuánto hubieran durado los romanos? Un segundo, menos. Pero el Señor no había venido a eso. Y el Señor no viene a nuestros corazones para algunas cosas, hermano. A veces ni nos damos cuenta en qué área de nuestra vida está endurecido nuestro corazón. A veces usted habla con personas que usted lo nota que podrían estallar en un momento, tienen una mecha así corta. Y el hermano ni se da cuenta de eso. Y a veces no nos damos ni cuenta nosotros.
A veces podemos tener una tolerancia cero y no nos damos cuenta. Entonces, debe haber una estimulación al hermano, debemos estimularnos y exhortarnos entre nosotros para una dependencia de Dios. Porque cuando empezamos a depender un poco de la multitud, como en estos casos, pueden venir algunas señales equivocadas. Y si en nuestro corazón, como en los discípulos, hay algún tipo de expectativa que no es de Dios, miren, esa multitud, esas personas que se acercan, me van a impregnar mucho más fácil que si yo estuviera firme en Cristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Jeremías que ellos se conviertan a ti, no te conviertas vos a ellos? ¿Por qué creen que lo decía? ¿Y por qué creen que nos está diciendo hasta ahora? La palabra del Señor no cambia. Jeremías, no te conviertas a ellos. Cuidado, porque vas a estar rodeado de unas influencias que, según tu corazón, sos más propenso a agarrar algunas y por ahí mezclarte con ellos. Y acuérdense que el problema más grande de Israel fue que se mezcló. Cuando el Señor decía, arrasen a todo ese pueblo, maten a todos, no se queden ni con las ovejas ni con nada, hacían al revés, se juntaban con sus mujeres y se quedaban con todo el ganado y lo mejor. Hacían duro Israel, porque estaba endurecido su corazón. En un momento, en Juan capítulo 6, versículo 26, el Señor pregunta, ¿solo por el alimento me siguen? ¿Solo por lo que les doy? ¿Solo por una necesidad satisfecha? ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor pidiendo necesidades o queriendo satisfacción de necesidades? Miren, la mayoría de las veces que nos acercamos al Señor es para pedirle que nos satisfaga una necesidad, hermano. Estamos llenos de necesidades. Dígame, ¿alguna vez cuando oramos, quien solo haya agradecido y no haya pedido algo? Es difícil, usted me dirá, alguna vez sí, pero la mayoría vivimos pidiendo. Y la mayoría de las veces pedimos algo que no está en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos mezclamos con la multitud y estamos en el mundo, pero el Señor dice que lo guardes del maligno. Pero claro, versículo 46, y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. ¿Qué ejemplo para nosotros? El Señor despide a los discípulos, así como nos manda a nosotros al mundo. Vayan y lleven mi palabra. Vayan y muestren por su comportamiento que son mis hijos. Y se va a orar solo. Pero no se va a orar un rato. Jesús estuvo orando desde el crepúsculo hasta la cuarta vigilia. Jesús estuvo orando desde las 6, 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, solo. Usted me dirá, pero era Dios, sí. Era Dios y hombre, era el verbo encarnado. Pero fíjense cómo se manifiesta su naturaleza humana cuando ora y depende del Padre. Y Él nos dice, eso hagan ustedes. Mi humanidad se sujeta y se somete al Señor y ora. ¿Por qué oraba? No sabemos. Podemos pensar que estaba orando por los discípulos que había mandado y que el Señor sabía que se iba a levantar una tormenta impresionante. No sabemos. Sí sabemos que al Señor le faltaba un montón de cosas por cumplir y por atravesar. Principalmente le faltaba ir a la cruz. Que en un momento le dice, Señor, si puede pasar esta copa. Y oraba, su humanidad se sujetaba a la divinidad, al Padre. ¿Sí? Qué bueno, ¿cómo estamos con la oración? ¿Cuántas horas oramos? El otro día yo sacaba, no me acuerdo, estábamos hablando con unas hermanas que me dijeron, ¿por qué sacan esa cuenta ahí? ¿Por qué hay que sacarla? Porque calculaba más o menos las horas de palabra que nosotros recibimos en una congregación. Y teniéndolas en un domingo de prédica, 4 domingos, tenemos 160 minutos, 150 minutos de palabra.
veces una prédica de 40 minutos. Hasta 40 andamos más o menos. De 50. Wow. Una hora y ahí ya está complicado. ¿Cuántas horas oramos? Porque les cuento algo, un corazón cuanto menos duro es porque más en contacto y más intimidad tiene con Dios. Y entonces usted me dice, pero hermano pastor, vos, se endurece de nuevo, no se endurece, me cuesta creerlo que esté endurecido un corazón de un cristiano. Yo le digo, hermano, ¿cuántas veces nos aconsejan que leamos la palabra? ¿Y cuánto la leen? Ese ejemplo solo le doy. Y ahí solo ya nos damos cuenta que nuestro corazón está endurecido. Pero no podemos ver que nuestro corazón está endurecido ahí. Seguimos adelante. Imagínense todas las áreas de nuestra vida donde Dios quiere todavía perfeccionarnos, hermano. Nos cuesta entender que vamos a tener y vamos a estar mucho mejor si nos pegamos a la palabra de Dios, si no lo hacemos. ¿Y por qué? Porque hay rebeldía en nuestro corazón. Hay aún una parte no redimida, la carne, que tiende a vivir las faltas de Dios. Por eso la palabra nos manda a vivir en la palabra de Dios y a vivir la vida de Cristo. Romanos, ándate por favor Romanos 12:2 como referencia. Ahí se está diciendo, mire, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. No se adapte en este mundo a esta nueva, esta era. Que cambie sus pensamientos, su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar solo por medio de la palabra de Dios. Usted me dirá, no tengo tiempo. Salmos capítulo 5 versículos 2 y 3. ¿Recuerdan? De mañana me presentaré delante de ti, oraré y después dice algo más. Y esperaré. Salmos capítulo 5 versículos 2 y 3. ¿Esperamos? ¿Cuánto esperamos? Nos presentamos, es decir, oramos. ¿Esperamos? O prendemos la radio. A mí me pasa a veces que termino de orar y si voy en el auto, yo oro en el auto, ¡tac! Prendo la radio. Y en el momento digo, la apago. No estoy esperando. ¿Qué? No sé qué. Lo que sé es que recién termino de orar, recién termino de pedir, recién termino de estar en conexión con el Señor, que lo único que puedo yo estar en relación con Él es con mi oración. Termino de hablar y prendo la radio. Digo, hay algo que ahí me equivoco, apago la radio y me quedo esperando, que no sé. Pero Dios sabe. Esperamos algo de Dios después de hablar con Él. Yo estuve hablando, ahora escuché, ¿qué? Me queda escuchando. Yo no sé cómo obra Dios en cada hermano y en cada corazón. Versículo 48. Y viéndole remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. La oración del Señor le interrumpió el riesgo o el peligro en que estaban sus hijos. ¿No? El Señor orando, llevaba 8 o 9 horas, como nosotros, nada. Llevaba 8 o 9 horas orando, solo, y viéndoles en el medio de la noche. Mar de Galilea tiene unos 20 kilómetros de largo por unos 10 kilómetros de ancho. Habían remado
según la palabra, unos 4 o 5 kilómetros, estaban en el medio, como cuando nosotros estamos en el medio de un problema. ¿Vieron esos problemas que tenemos a veces que queremos salir corriendo? ¿Se acuerdan? Que yo dije que todavía sacamos corriendo hacia Dios, ¿no? A pedir al Padre, en el nombre de Jesús. Y estaban en el medio, aterrado. Dios interrumpe la oración por el interés en sus discípulos, en sus hijos. Usted sabe que el Señor está orando con nosotros. Porque no oro solamente por ellos, sino los que han de creer por medio de ellos. Cuando hace la oración por los discípulos y por los que van a creer nosotros por medio de ellos. ¿Sí? Antes de ser entregado, Señor, no oro solamente por ellos, oro por los que van a creer por medio de su palabra. ¿Usted sabe que está orando ahora Jesús por usted? ¿Por mí? ¿Cuándo? Siempre. Ahí está la palabra, el verbo en un presente continuo. Está orando siempre. Y el acusador nos está acusando siempre, de día y de noche. Apocalipsis 12:10. Usted no dude que el acusador nos está acusando siempre, porque de día y de noche, dice la palabra, está diciendo, ¿viste este? ¿Qué es el pensamiento que tiene, Señor? Y es tu hijo. Mirá lo que hace. Ustedes saben que el enemigo no sabe los pensamientos, no es omnipotente, tiene sus secuaces. Pero ¿qué nos delata ¿qué es lo que nos delata lo que tenemos en el corazón o en la mente? Nuestra conducta. Y el mundo de oscuridad eso lo ve. Ve el grito. Ve el chisme. ¿Se acuerdan de Levítico 19? Y no chismes en el medio de tu pueblo. Lo pone ahí. El chisme lo pone junto con el homicidio, con la condena del hermano. Y nuestro corazón a veces está endurecido en eso. Es una conducta que a veces aprendemos, la vez más, llega distorsionado. Salmos, anote por favor, Salmos 34, Salmos 34, versículo 15. Los ojos de Jehová son sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahí está, Señor viéndoles, nos mira. ¿Está mal hoy? ¿Está triste? ¿Siente que tiene que cambiar y está desanimado? El Señor lo está mirando, porque está atento al clamor de usted, hermano. Pero dice que quería adelantárseles. El Señor ahí hace una maniobra, no sabemos qué pasa porque no lo dice la palabra. Pero dice que quería adelantárseles. Parece como que cambia de dirección y vuelve a ellos. Yo no sé, a veces uno cuando está estudiando, cuando está leyendo la palabra, dice, habrá querido como que pasar y que ellos digan, Señor, y clamen, qué sé yo. Porque cuando estamos en situaciones difíciles, clamamos al Señor rápidamente. En medio del terror, hermano, no piensen en una situación, dice, bueno, en medio del miedo grande, ¿clamamos al Señor primero o buscamos alguna alternativa? Y cuando vamos a buscar una alternativa, decimos, yo me pediré que no hice lo que tenía que hacer, primero rodilla en tierra. ¿Cuántas veces buscamos estrategias pensando que algo es mejor? Lo hemos pasado acá con hermanos, con ejemplos que han pasado a hermanos. A hermanas y después nos dicen, viste que no lo tendría, viste, no lo tendría que comer ellos. Y bueno, lo hicimos en la carne. Gloria a Dios, porque es de aprendizaje. Y uno dice, tendría que haberlo, no tendría que haberlo hecho, tendría que haber esperado. Tendríamos que haber orado y dejado todo así. Y esperar. Y después las cosas se complican, hermano.
Miren, en la tormenta no estuvieron 10 minutos. Se fueron al crepúsculo. La tormenta comenzó a la cuarta vigilia, a las 3 de la mañana. O antes, no sabemos, porque ahí dice que remaban y el viento era contrario, pero no dice cuándo empezó, pero se fueron al crepúsculo. Y en la cuarta vigilia nombra la tormenta. Pero dice que estaban fatigados. ¿Cuánto tiempo tuvieron? 2, 3 minutos, ¿no? El Señor los dejó en el medio de la tormenta, un tiempo. Gritaban, el original dice chillaban, estaban acabados. No busquemos diferentes formas de alivio en las tormentas, hermano. De los más simples a los más complejos. A veces en los momentos más difíciles nos queremos distraer. No nos distraigamos, vayamos a la palabra. Esto ocurrió un poco cuando habla el hermano, estábamos el otro día en un lugar donde había hermanos con alguna dificultad, justamente de tratar de evadir la realidad, ¿sí? Con consumo, ¿sí? Unos momentos difíciles en sus vidas, pero que iban a algo fácil, a algo que digo, bueno, voy por este camino y me anestesio, voy por este camino así no siento. Meto mis planes allá adelante y hago planes a 25 años, así yo me estoy olvidando de mi angustia hoy, y el Señor nos dice, mira, todo va a ser derrumbado, porque lo que no viene de mi mano no les va a dar sentido a su vida. Usted puede decirme, pastor, yo encontré el sentido de mi vida. Y yo le voy a preguntar, ¿está en Dios? No. Por ahí no le digo nada para no desanimarlo, pero en mi corazón yo sé que ese sentido va a durar poco. ¿Por qué? Porque conozco cómo obra Dios y porque lo comprobé en mi vida. Encontremos sentido acá. Quiero hacer esto, porque ahí estamos despabilados, parece que estuviéramos con más sentido. Bueno, no busquemos caminos alternativos. Nosotros podemos desear, podemos querer cosas, por supuesto. El problema es dónde está mi corazón. Recordamos esto siempre, ¿dónde está mi corazón? Si mi corazón empieza a estar en algo, ¿se acuerdan el ídolo? Yo mandé un video el otro día de un pastor que me gusta mucho como predica. Y decía, el ídolo comienza a captar nuestra voluntad, nuestra emoción, nuestra afectividad y nuestro amor. Y terminamos amando a eso más de lo que tendríamos que amar, o de lo que estamos amando a Dios. Y miren que un ídolo, podemos hacer un ídolo de cualquier cosa, hasta de una persona, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, hermano, cómo nos queremos distraer o cómo nos queremos aliviar, aún en los momentos de angustia o aún en los momentos donde todo parece que está bien. Entonces, recordando esto, podemos recordar la bendición que recibe Abraham. La recibe después que obedeció, ¿sí? Cuando Abraham entrega a Isaac para sacrificio y ya está listo para degollarlo, el Señor le dice, no tiendas a tomar sobre el muchacho, yo sé que obedeciste, y después cuando el Señor sabe y ve que la obediencia, él le dice a Abraham, le da un carnero, ¿se acuerdan? Que lo que estuvimos estudiando, y Dios proveerá en ese lugar, Dios, Jehová Jireh, porque Dios proveerá en ese monte. Hermanos, la bendición viene después de la obediencia. Obedezco, oro y espero para que venga la bendición a los tiempos de Dios. Pero tiene que estar la obediencia. Juan 14:15 dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Fíjense que el amor, la obediencia viene después del amor. Ahora, ¿cómo aumento yo mi amor con el Señor? ¿Cómo amo cada vez más a Dios? Cuando lo conozco más por medio de su palabra. Yo no puedo amar más a Dios, hermano, no leyendo la palabra de Dios, porque yo no estoy en una relación personal íntima con Él.
Yo tengo que estar para amar cada vez más a Dios y mi obediencia más grande y mi carácter más templado y justo. Yo tengo que estar en una obediencia leyendo la palabra de Dios. El versículo estamos viendo que en la cuarta vigilia entonces quería adelantarse. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, se angustiaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, tengan ánimo. El Señor cuántas veces, no temas, ¿no? Siempre ahí, rápido. No, tengan ánimo, no teman, tened ánimo. Soy yo, soy yo, esto soy yo. Este yo soy del Señor, ¿no? Mostrando la divinidad, yo soy el que soy. Hay un estudio muy lindo de Stanley, del pastor Stanley, que yo sé que a muchos les gusta acá, que se llama Los Yo Soy de Cristo, los Yo Soy de Jesucristo. Está muy lindo, tiene como 10 hojas, pero está interesante. Los Yo Soy de Jesús, ¿no? El Señor se presenta como la divinidad, tranquilo, yo soy el que ahora voy a calmar la tempestad, yo soy el que va a apaciguar los vientos. Wow. Y fíjense lo que dice el versículo 51, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos, ¿qué les pasó a ellos, hermano? ¿Qué dijeron? Sabíamos, Señor, nosotros sabíamos que eras vos, sabíamos qué poder, Señor, sos Dios. Ahora los vientos se te someten. ¿Estaban así? No. ¿Qué les pasó? Se asombraron. Y este es el corazón del mensaje, hermana. Porque ellos no reconocían, sus corazones estaban endurecidos. Miren, venían de ver al Señor obrar, dándole de comer a 5.000 personas, sin contar hombres, sin contar niños ni mujeres. Dicen 5.000, algunos estudiosos suman, y niños y mujeres, eran como 15.000 personas, de 5 panes. Aún no habían entendido lo de los panes, ¿no? El 52. Aún no habían entendido lo de los panes. Hermanos, no habían entendido quién es. No habían entendido la identidad de Cristo. No habían entendido el poder de Dios. Porque se habían endurecido sus corazones. Acá cuando hablan de endurecimiento, hablan también de rebeldía, no simple ignorancia. Hablan de una rebeldía. Esperaban cosas diferentes, no entendían. Anote por favor como referencia Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermano, los apóstoles estaban endurecidos sus corazones, no podían entender quién era Dios por las obras de Dios. Y él dice, aunque sea, créanme por mis obras, ni aún así creían. Estaban endurecidos sus corazones. Pregunto yo, hermano, ¿qué obras hizo Dios en su vida? ¿Qué obras hace Dios hoy en su vida? ¿Qué obras ve que hace Dios en otras vidas? ¿Saben por qué? Porque cuando el corazón se endurece en nosotros, perdemos la perspectiva de quién es Cristo. No entendemos, nos olvidamos que es Dios que es capaz, hermanos, de parar una tormenta, de parar o de cambiar su tormenta, mi tormenta. En Juan 14:9, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos falta. Felipe, tanto tiempo que estoy con usted y todavía no me conocés. ¿Cómo puede, Felipe, cómo muéstranos al Padre? El que me ve a mí y al Padre. Tenemos hoy esa imagen clara de quiénes somos en Cristo y de quién es Cristo, hermano.
Porque si no, cuando llegue la tempestad, cuando llega el tema difícil, y no digo muy difícil, un tema un poquito difícil, nos va a costar ver, entender, oír, recordar y practicar la palabra de Dios. Repito, nos va a costar ver, entender, oír y practicar la palabra de Dios, como le estaba pasando a los discípulos. Dios nos va a ayudar a saber las condiciones que tenemos en nuestro corazón. Si ustedes podemos ir, algún hermano puede leer Salmo 139, 23 y 24. ¿Cuánto? Salmo 139, 23 y 24. El hermano que lo tenga, luego por favor lo puede leer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. Gracias, hermano. Examíname. Guíame por el camino de la eternidad, por el camino justo. Examina mi pensamiento, examina mi corazón. Corazón como el centro del ser. La Biblia habla de corazón como el centro de nuestro ser. Pensamientos, emociones, miedo, temor, voluntad. Examíname. Él nos ayuda a saber cuál es la condición de mi corazón. Pero tenemos que ser responsables y reconocer la condición de nuestro corazón. David dice: Señor, mi pecado estaba siempre delante de mí. Lo molestaba el pecado a David, hermano. Cuando el pecado no nos molesta, ya está endurecido el corazón. Y la palabra dice que se cauteriza la conciencia. Mire, cuando nosotros estamos acostumbrados, inclusive por un hábito, a tolerar ciertos pecados en nuestra vida, aunque sean detalles, se cauteriza la conciencia. Se hace un callo en la conciencia. Esa conciencia que Dios nos dio naturalmente, ¿cierto? Y los incrédulos también la tienen, ahí en Romanos, ¿sí? Lo dice la palabra. Porque está escrita la ley en los corazones. Y que los que no tienen ley, si por instinto, por la misma creación, ellos reconocen lo que es bueno y malo. Nosotros tendríamos que reconocerlo mucho mejor y que no se cauterice la conciencia. Cuando nosotros toleramos pecados en nuestra vida, usted me dirá: bueno, pero son pequeñeces, no importa. Estamos para ser perfeccionados, no para aguantar pequeñeces, porque se cauteriza la conciencia. Y una conciencia cauterizada cada vez no sabe dirimir, no sabe encontrar bien la diferencia entre lo malo y lo bueno, porque está cauterizada la conciencia. Bueno, no es para tanto, no es para tanto, sí, es para tanto, porque el Señor nos quiere perfeccionar. El que comenzó la buena obra a vosotros, ¿sí? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, cuando Cristo vuelva por segunda vez. O sea, tenemos un tiempo de perfección. ¿Por qué vamos a hacer que nuestra conciencia se cauterice? ¿Para qué? Para estar encallecidos y cada vez saber menos si estoy haciendo bien o mal. Inclusive cuando está muy cauterizada la conciencia, ya no me interesa hacer mal. ¿Por qué se cree que las Escrituras nos hablan tanto y nos advierten tanto sobre esto? El corazón endurecido tiene cada vez menos fe, porque cada vez conoce menos de Cristo. Usted dirá: ¿pero un cristiano conoce menos de Cristo? Sí. Pierde la perspectiva de quién es Cristo y de quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Ante la adversidad y el pánico en un corazón endurecido, no hay paz, no hay contentamiento, no hay confianza, porque hay un corazón endurecido que no depende totalmente de Dios y deposita su fe en Dios. Vemos fantasmas. Entonces me dicen: este vaso se va a romper, este vaso, usted tomaste agua que te hizo mal. Y empiezo a ver fantasmas, y empiezo a decir: uy, me muero, me voy a morir, y en vez de decir: Señor, empiezo a ver fantasmas, empiezo a ver de un problemita, un problemón.
Empiezan a ver fantasmas. Como vieron los discípulos, fantasmas, un fantasma. Es difícil a veces entender cuando nosotros empezamos a revisarnos cómo perdemos la perspectiva de quién es Cristo y de lo que nosotros somos hoy. Por último, para cerrar, le voy a pedir que vayamos a Isaías 43. Isaías 43, mientras lo buscan, yo les digo el contexto un poquito. Está el profeta Isaías, el Señor lo manda a predicar, lo manda a profetizar, en este sentido, una profecía que está en el futuro. Ustedes saben que los profetas profetizaron no siempre sobre el futuro. Muchas veces profetizaban sobre la misma situación que estaba pasando. La mayoría de las veces los profetas siempre llevaron la palabra de Dios, diciendo, miren, Dios manda esto, hagámoslo. Y también llevaron predicciones como profecía. Pero acá estamos en una situación en donde todavía Israel no había ido al exilio en Babilonia, pero el Señor ya les había dicho que se iban a ir. Y Isaías entonces va y le dice el Señor, decide al pueblo, y le dice al pueblo Isaías, lo que va a pasar una vez que ellos estén en Babilonia y después que estén en Babilonia, pero todavía no están en Babilonia, pero dice, miren, les va a pasar esto, van a estar en Babilonia, pero el Señor ya preparó algo para ustedes. Cuando estén en Babilonia va a preparar otra nación para que los derribe, los destruya los babilonios y los va a liberar. Wow, bien. Le faltaban 70 años. O sea, le faltaban años todavía para ir a Babilonia. Y en Babilonia tenían que estar 70 años. ¿Por qué? Porque no escuchaban a Dios. Porque sus corazones se habían endurecido. Tenían que ir 70 años al exilio. Usted me dice, en consecuencia del pecado, ¿cómo no va a haber? Pero, fíjense que el Señor les quiere dar ánimo, les quiere dar aliento. Y le dice, yo voy a enviar a una nación que los libere, pero yo me quiero quedar, y le digo en el contexto, fíjense en el versículo 15, Isaías 43, 15, yo, Jehová, santo vuestro creador de Israel, vuestro rey, da todos sus atributos, creador vuestro, wow. Así dice Jehová, el que abre el camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo y ejército y fuerza, cae juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. Está hablando de lo que había hecho en Egipto, cuando los había sacado. Le dicen, miren quién soy, miren lo que soy capaz de hacer. Ahora fíjense, y acá, ¿no? En el 18, el Señor es increíble, por eso es necesario estudiar la palabra, ¿no? No os acordéis de las cosas pasadas. Ahora, uno dice, Señor, recién me decís que yo me acuerdo de todo esto. Y ahora me decís que yo no me acuerdo de todo esto. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Pero Señor, si recién me dijiste todo lo que hiciste por mí. Mire, Él no le está diciendo que se olviden ahí. Porque inclusive en Éxodo 10, Él le dice, cuéntenle todo esto a sus hijos. La mano poderosa que lo sacó de Egipto y lo libera, porque yo Jehová. Entonces el Señor no se puede decir. Es decir, está diciendo, miren, todo esto que yo hice, olvídenlo. ¿En qué sentido? En que yo soy capaz de hacer algo mucho más grande. Mucho más. Puedo manifestar y mostrarles mucho más poder. Le está diciendo, miren, lo que yo hice en Egipto, al lado de lo que voy a hacer con ustedes cuando yo los saque de Babilonia, es nada. Ustedes se van a asombrar de lo que yo todavía tengo preparado para ustedes. Wow. Y después le dice, he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. Y ahí viene la pregunta del Señor, una pregunta que le hago a ustedes y me la hago a mí. ¿No la conoceréis? ¿La conoceréis? ¿Queréis conocerla? Digo, ¿queréis conocer
lo que Jesús, lo que Dios tiene para vos, hermano, hermana. Porque es mucho más grande de donde te sacó, Porque es mucho más grande de donde me sacó a mí. Porque hay muchos éxodos, hermano. Porque éxodo es salida, es camino, porque nos sacó de muchos caminos, nos santificó, pero nos quiere seguir sacando de caminos. Nos quiere sacar del camino de los celos, de la envidia, del chisme, nos quiere sacar del camino, nos quiere llevar a un camino de perfección. ¿Estamos listos para conocer lo nuevo que tiene el Señor para nosotros? Y olvídense de las cosas que hice por ustedes. Y en el contexto que estamos hablando, hermanos, es necesario que nosotros entendamos quién es Dios. Alguien que está disponible para nosotros para hacer cosas nuevas. Fíjense lo que dice después. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Solo Él lo puede hacer. Vuelvo a preguntar, ¿estamos listos entonces para realmente acercarnos a Dios como Él nos manda? Que nuestros corazones, si están endurecidos, se ablanden y que entendamos que lo que hizo Dios nos dice su palabra que va a ser pequeño en relación a lo que tiene preparado para nosotros. Ahora, Abraham lo bendijo después que obedeció. Yo le pregunto en su corazón, busque algo en su corazón que usted diga que está preparado para lo nuevo. ¿Qué quiere nuevo? ¿La conversión de un hijo? ¿Qué quiere? ¿La sanidad de alguien? ¿Qué más quiere? ¿Algo, un cambio en su carácter? ¿Quiere dejar el chisme? ¿Quiere dejar, queremos dejar hoy, ahora mismo, eso que yo le pongo tanto amor, pero me doy cuenta que no estoy amando en la misma proporción a Dios? Puede ser un trabajo, puede ser una dedicación, un hobby. ¿Cuánto estoy dando al hobby? ¿Cuánto estoy dando a Dios? ¿Cuánto amo al trabajo? ¿Cuánto amo a Cristo? ¿Está preparado para lo nuevo? ¿Quiere lo nuevo de Dios? ¿Hay algo que tenemos que entregar en su mano? Porque Él tiene algo nuevo para nosotros, pero algo mucho más grande. Él va a abrir camino en el desierto, hermano, en su vida, en mi vida, en nuestra vida como iglesia. Él va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando nosotros no perdemos la perspectiva de quién es Dios, nosotros podemos creerle a Dios. Y Él va a abrir camino en el desierto. Vamos a orar. Querido Señor, altísimo Dios, bondadoso Padre, Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Señor, gracias porque has traído palabra. Dios mío, nosotros, Señor, estamos aprendiendo, Señor. Vimos a esos discípulos, Dios mío, remando fatigados y tú mirando, socorriendo. Gracias porque tú nos socorres, tú nos miras, tus ojos están fijos sobre nosotros. Querido Señor, queremos aprender a entenderte, Señor. Sabemos que tenemos que volver a tu palabra, sabemos que tenemos que conocerte más, Dios mío. Porque queremos saber bien, Señor, quién sos y lo que tienes preparado para nosotros. Pero también queremos tener un carácter fortalecido en la roca que es Cristo. Por eso necesitamos de tu palabra, de tu alimento, Señor. Por eso necesitamos que nos exhortes, necesitamos, Señor, que nos guíes, Señor. Nosotros nos quedamos en tus manos como congregación, pero yo te pido una bendición grande, Señor. Que tu Espíritu derrame bendiciones sobre cada hermano, cada hermana, sobre esta congregación, Señor. Aún los que están acá presentes, aún los que no están acá, que se han quedado, Señor, que no han podido venir. Que tú como cuerpo nos bendigas, Señor, como cuerpo espiritual de Cristo, Dios mío. Nosotros te damos las gracias, te bendecimos y alabamos tu nombre, en el nombre santo de Jesús. Amén.